Saludamos en a buenas horas a Rubén Sascanio, el ex concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, supongo que, y ahora entraremos a hablar, ¿no?, de asuntos relacionados con su formación política, supongo que pendiente de lo que sucedía en el día de ayer en esa manifestación contra el modelo turístico, que desde el punto de Rubén Sascanio, ¿cómo fue? Teniendo en cuenta que siempre vemos datos de delegación del gobierno, de manifestantes y otros titulares en prensa. Bueno, realmente fue una manifestación con una presencia enorme de gente, sobre todo gente joven, que es algo bastante significativo en la sociedad actual, y me parece que también cumplió el objetivo que se había marcado, que era al final trasladar esta realidad de la protesta contra el modelo de desarrollo de Canarias y de cada uno de los territorios Ujú. insulares a los puntos realmente turísticos, los lugares donde mayor número de turistas hay en cada una de las islas, intentar también de alguna manera trascender el espacio mediático local o insular para ir un poco más allá. Yo creo que en ese sentido fue todo un éxito, a pesar de las dificultades de ser, bueno, pues una protesta se hace en el sur, que se hace en un lugar, pues en un día complicado como es el domingo, pero yo creo que mereció la pena el esfuerzo y las personas que participamos, desde luego, creo que lo vivimos con emoción. En este caso, claro, hombre, complicado un domingo, pero si fuera un lunes menos gente iría, ¿no? Entiendo, porque la gente si está trabajando más dificultades tiene. Entiendo que estas concentraciones se hacen los fines de semana para intentar aglutinar el mayor número de personas, pero aún así no se vio mucha gente, o por lo menos las imágenes que vimos, y según los datos de delegación, por ejemplo, del gobierno, en torno a 4.000 en Gran Canaria y 6.000 aproximadamente en Tenerife, en torno a 10.000 en toda Canarias, que quizás no es, digamos, un volumen muy grande, ¿no? Bueno, yo vi una cantidad enorme de gente, desde luego no puedo calcular, nunca he sido bueno para calcular en las manifestaciones el número de personas, porque evidentemente íbamos dentro del flujo de la manifestación, pero cuando llegó el momento digamos, ocupar la playa de la Troya, ahí se vio un número de miles de personas, no sabría cuantificarlo, pero me parece más que significativo que al final, pues miles de personas hayan hecho un esfuerzo de trasladarse desde su punto de residencia o personas que incluso también vivían en los espacios turísticos, en Arona, en Adeje, que al final, bueno, confluyeron en un mismo lugar con diversidad de consignas, con unos convocantes que son organizaciones sociales, colectivos ecologistas, y que evidentemente yo creo que pues merece todo un respeto que se haga ese esfuerzo enorme de participar, de activarse y que esperemos se logre, se consiga algunos avances. Tal vez si esto hubiese pasado hace 2 años, donde había, digamos, unos colores distintos en el gobierno y a lo mejor hubiese ayudado a que aquellos sectores que más abiertamente defendían y luchaban desde el minuto uno por aplicar cosas como la ecotasa o como la reducción del número de camas hoteleras o como limitar también el alquiler vacacional hubiese tenido otro efecto, pero evidentemente las cosas surgen cuando surgen y en los momentos donde hay, digamos, las condiciones para que la sociedad pues ya, digamos, rompa ese elemento de permanecer en su casa o de hacer simplemente una reflexión para ir hacia la acción, hacia la movilización. Bueno, decía en este caso Rubén Ascanio, ¿no?, que, bueno, que ha estado presente en la manifestación, así lo está relatando en primera persona, y en ese descenso a la playa defiende que se rodeara a unos turistas que estaban tranquilamente tomando el sol y se pusieran pancartas, ¿no?, como hemos visto en la prensa, que ya han dado el salto pues a nivel europeo, ¿no?, con carteles de hediondos, etcétera, etcétera, cuando estaban tranquilamente tomando el sol. Bueno, yo creo que esa parte, desde luego, no es la que representa el momento que vivimos. O sea, realmente no hubo una interacción negativa con las personas que vienen a disfrutar de unos días en la isla de Tenerife o en Canarias, porque evidentemente no es el objetivo. O sea, la mayor parte de la gente que participó en las manifestaciones son personas que también, de alguna manera, utilizan sus periodos de vacaciones, sus periodos de tiempo libre para poder disfrutar de otras realidades. Lo que estamos hablando es del modelo. Y evidentemente el modelo, pues ahora mismo es absolutamente insostenible. Es que necesitaríamos varios archipiélagos canarios para seguir sosteniendo un sistema donde vienen 14 millones de personas cada año y subiendo, porque realmente las cifras parece que siguen creciendo exponencialmente, una actividad que genera 20.000 millones de euros de beneficios y seguimos siendo uno de los territorios con mayor pobreza, el tercer territorio con mayor pobreza de todo el Estado, en una cifra
que se hacen para mucha gente difíciles de entender, porque es decir, donde hay una actividad económica tan potente como puede haber, pues más de un 33% de personas en situación de pobreza. Es algo que evidencia que no hay un reparto justo, que no hay una situación de equilibrio con respecto a una actividad económica que va a permanecer, evidentemente, porque en Canarias, desde hace, por lo menos desde el siglo XIX, la presencia de turistas ha sido una realidad, pero que evidentemente también desde Canarias tenemos que opinar con respecto a cómo se desarrollan esos procesos y de qué manera. No podemos seguir dependiendo de empresas que al final pues invierten en Canarias pero no tienen para nada ningún tipo de interés, digamos, emocional o territorial con respecto al archipiélago, más allá de la especulación, y que generan un efecto muy potente y que en el momento que Canarias ya no sea útil para sus fines, irán a buscar otro destino, con lo cual yo creo que es necesario que ya de una vez por todas pues el propio archipiélago, la propia población sea la que tenga capacidad de incidir sobre el principal sector económico de nuestro territorio. Pero sea como fuere, aunque hubiera una ecotasa, tasa turística, como quieran llamarlo, esto al final tampoco va a redundar en el bolsillo de los canarios y de las Canarias, ¿no? O sea, el nivel de pobreza aparentemente seguiría igual. Recaería en las administraciones que luego, teniendo en cuenta que cada vez que hay una tasa o hay algún, digamos, impuesto de este tipo, pues tampoco se ve a lo mejor resultados que sean muy palpables. No sé si esto iba incluso a frenar la llegada de turistas. Probablemente quizás sigan viniendo el mismo número y incluso más, ¿no? Que a lo mejor otros dirían, pues mira, ahora me parece el destino más atractivo porque parece que esta tasa me hace exclusivo. Realmente más de 127 municipios de toda la Unión Europea aplican ya la ecotasa y no ha habido ningún tipo de elemento que haga que la gente deje de ir por pagar 2 euros, 3 euros por noche, por número de personas que vayan a participar de esa estancia. No es un elemento limitante y yo creo que todo el mundo lo sabe, porque de hecho los canarios y canarias cuando salimos fuera en muchas ocasiones pagamos la ecotasa o como la denominen en cada uno de los territorios, pero al final es una ecotasa. ¿Para qué sirve tener 300, 400 millones de euros extras dentro de los presupuestos canarios que podrían venir perfectamente de estas cifras del turismo? Pues evidentemente para hacer que el equilibrio del territorio, que el coste que nos supone pues mantener, al final no es solamente, digamos, tener el hotel que está en primera línea o en segunda línea de costa, sino también mantener todo lo que supone el coste energético, el coste ambiental, el tratamiento de las aguas, la basura, los residuos. O sea, son multitud de problemas que al final quedan en este territorio, que lo vivimos en el día a día y que suponen un grave perjuicio. O sea, hay que recordar que ahora, por ejemplo, la renta de ciudadanía canaria, que es una de las grandes luchas de los últimos años para intentar mejorar, para acabar con las situaciones de mayor desigualdad de muchísimas familias, pues estamos hablando de una inversión de menos de 120 millones de euros. Pues solamente con ese ingreso de cotasa podríamos duplicar incluso esa percepción que recibirían las familias pues con menos recursos, con menos capacidad para afrontar pues el día a día, llegar a fin de mes simplemente, o sea, tener unas condiciones más o menos dignas de vida, que creo que debe ser el mínimo que nos tenemos que marcar como sociedad. Evidentemente el máximo sería acabar con la desigualdad, que sería el gran objetivo, pero en este tránsito creemos que es necesario evidentemente tener recursos. No vale darle absolutamente todo el turismo, no vale que, por ejemplo, pues conseguir esa cantidad que se quería de 120 millones de euros, que al final creo que quedó en torno a 100 millones en el Parlamento de Canarias, pues fuera un auténtico suplicio en un gobierno teóricamente progresista, donde evidentemente había una parte que sí estaba trabajando y demandando pues que esa cantidad fuera muy superior, y había otras partes que digamos tenían una línea mucho más conservadora, y cuando se tuvo que venir a salvar a Thomas Cook, conseguir casi 300 millones de euros, eso, bueno, de la nada, o sea, prácticamente en una tarde estaba resuelto ese debate. O sea, tenemos una sociedad que creo que tiene unos equilibrios en cuanto a prioridades que no son los adecuados, y por eso creo que buena parte de la población que estaba ayer en las calles pues estaba pidiendo precisamente eso, que se tuviera en cuenta la población, que no puede ser que vivamos en un territorio donde al final decenas de miles de personas vienen a hacer, digamos, turismo laboral, que son aquellos nómadas digitales que tanta inversión han tenido y que al final pues hacen que, por ejemplo, el mercado de la vivienda esté absolutamente disparado, igual que los efectos que puede tener el alquiler vacacional u otras prácticas vinculadas con el sector turístico, que también las vivimos y también las sufrimos.
Bueno, para cerrar este asunto, antes decía Rubén Ascanio, ¿no?, que todo esto se pudo haber cambiado también en la anterior legislatura con un gobierno progresista, con lo cual tampoco se puede culpar al actual gobierno de lo que está ocurriendo, aunque haya manifestaciones. Este gobierno lleva un año, aunque antes estuviera también, pero parece que el gobierno que pasa, pues gobierno que a lo mejor no se centra en cambiar el modelo turístico. Evidentemente no fue el debate central, porque, entre otras cuestiones, a los pocos meses de entrar en ese gobierno, además de múltiples problemas que alguna gente ha convertido pues, en el presidente Ángel Víctor pues, en una especie de imán de situaciones casi de pandemia, ¿no? Pues al final una de ellas sin duda fue la parte sanitaria, la crisis sanitaria, el año 2020-2021 pues fueron años muy complicados de gestión. Entiendo perfectamente que en ese momento la prioridad fuera más bien atender el momento de pandemia y el momento de colapso, porque somos una economía que depende absolutamente del sector turístico y fue uno de los sectores que más directamente pues, se vio impactado en esta realidad y tal vez en la parte de la reflexión sobre el cambio de modelo pues no se puso en la primera de la línea. Yo sé que hubo 4 diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias de la candidatura de Sí Podemos Canarias que estuvieron trabajando en esos 4 años y demandando en esos 4 años que se hiciera ese cambio de modelo, que se aportaran medidas concretas que se presentaron al Parlamento de Canarias, como el tema de la ecotasa, y evidentemente, pues bueno, ojalá hubiera habido otros equilibrios y también ojalá hubiese habido esa presión, porque al final tú puedes estar en las instituciones, pero si no tienes la presión fuera, en la calle, que te permita pues, convertir esos temas en los temas prioritarios, pues al final se desvirtúa. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues un gobierno pues sensiblemente más hostil a cualquier tipo de medida que sea repercutir sobre la actividad turística para que la actividad turística devuelva parte de esos 20.000 millones de euros que genera a la economía y a la sociedad canaria. Yo creo que, evidentemente, ha habido un cambio a peor en 2023 y ahora pues estamos también sufriendo las consecuencias en muchos sentidos, permitiendo obras que se lograron paralizar en el anterior tiempo legislativo porque al final había una cierta sensibilidad y también hubo movilizaciones, hay que recordar, ¿no? Incluso las personas que estuvieron subidas a una torre en Granadilla durante días pues haciendo una resistencia activa a una obra de un hotel pues absolutamente ilegal en pleno dominio público, pues al final son acciones concretas que lograron tener una repercusión, una paralización que bueno, pues ahora mismo parece que está todo el terreno libre para hacer todo tipo de acciones especulativas y para mantener ese hiperdesarrollismo que nos está llevando pues al precipicio realmente. Bueno, veíamos hace unos días que Unidas se puede cumple 10 años, ¿no? Una década al completo y cómo ve a día de hoy ese proyecto que comenzó justo hace 10 años, desde la pasada semana, si no me equivoco. Sí, la verdad que eso parece una fecha, pues bueno, modesta, 10 años de vida de un proyecto político, teniendo en cuenta que hay algunas organizaciones que llevan más de un siglo de existencia en esta materia, pero creo que tiene especial mérito porque estamos hablando de un espacio donde distintas organizaciones políticas de izquierda que como bien sabe mucha gente, nosotros no nos peleamos por los recursos económicos, no nos peleamos por cuestiones, digamos, de poder, sino más bien por cuestiones ideológicas. Y a veces las cuestiones ideológicas hacen que, desgraciadamente, las fracturas, pues, en muchos casos sean irreconciliables. En 2014 creo que hubo la altura de mira suficiente de distintos espacios políticos de lo que se estaba conformando en ese momento en Podemos, desde la presencia institucional que tenía, si se puede, que tenía un concejal en aquella época y también del espacio de Izquierda Unida, un espacio histórico, ¿no? Fundado en el año 86, que estaba presente en el municipio de La Laguna, pero que no tenía representación. Y esa unidad, junto con otras formaciones políticas como ECO, el movimiento ecologista y también los movimientos vecinales que estaban luchando contra el Plan General, creo que generaron pues, el caldo de cultivo perfecto, necesario para conformar un espacio que ha cambiado el municipio desde el punto de vista electoral, porque realmente desde 2015 La Laguna siempre ha tenido una mayoría de progreso, incluso cuando ha habido claros momentos de cambio de tiempo, digamos, político. En el 2023 muchísimos municipios pasaron de votar mayoritariamente
a las izquierdas a votar, digamos, a otros espacios político-electorales más vinculados con el centro, incluso con la derecha pues, más radical, Mm. pues en La Laguna se siguió manteniendo una mayoría de votantes y una mayoría de representantes de fuerzas de izquierda, que creo que también es muy significativo y que hay que poner en valor. Es cierto que en este tiempo, en estos tres mandatos, pues realmente en una sola ocasión se ha logrado articular una mayoría de progreso, una coalición electoral de las fuerzas más, digamos, de izquierda y, pues bueno, no ha sido posible en otros dos. En un escenario, Claro. pues se mantuvo un acuerdo coalición canaria-PSOE con alcalde de coalición canaria y en este momento tenemos un acuerdo PSOE coalición canaria con alcalde del Partido Socialista. En este caso, entonces, entiendo que quizá un cumpleaños agridulce, ¿no? 10 años que se cumplen. No están en el gobierno en la actualidad y entiendo que también con el temor a seguir bajando, ¿no? Porque si no me equivoco, también descenso el número de apoyos de las últimas elecciones a las anteriores. Ciertamente la fractura de la izquierda de algunos compañeros que estuvieron en el origen de este proceso hace 10 años, pues bueno, que han generado, digamos, otros espacios, también ha contribuido pues a empeorar ese resultado electoral que en todas las encuestas aparecía con un equilibrio mantenido dentro bueno, de generar ese momento de reflujo de los movimientos especialmente políticos de la izquierda, como se ha vivido en casi todo el Estado. Sin embargo, bueno, en La Laguna al final hay un número de electores, pues más de 5.000 que votaron a Unidas Se Puede, 4.300 aproximadamente a Drago y evidentemente el gran beneficiado fue el que ostentaba la alcaldía en ese momento, el Partido Socialista, porque durante 4 años entendíamos que era lo correcto intentar articular un gobierno de unidad, un gobierno donde al final se demostrara que eran éxitos colectivos los que lográbamos articular, a veces con debates como no puede ser de otra manera, había posiciones diversas en muchos aspectos, en la política vinculada con los derechos sociales, con la vivienda, pues podíamos tener algunos matices, algunas diferencias, pero nunca le dimos el gusto, digamos, a la oposición de aquel momento de evidenciar, más allá de algún momento de pleno, esas diferencias, esas líneas diversas dentro del planteamiento político. Tuvimos un pacto de gobierno, respetamos ese pacto de gobierno, evidentemente eso suele pasar el 100% de los casos, el que tiene la alcaldía rentabiliza y de hecho Claro. un número importante de electores finalmente optaron por mantener el apoyo hacia esa fuerza política que era la que tenía, digamos, la cabecera de ese gobierno, donde además también es verdad que hubo un proceso de confluencia. Santiago Pérez se reintegró al Partido Socialista y pidió que, bueno, que de alguna manera esos votos que le habían dado a él fueran nuevamente a su Claro. partido de origen. Y bueno, evidentemente, pues todos esos efectos, más allá incluso del municipio, los vivimos, los sufrimos y ahora mismo pues estamos intentando desarrollar la mayor tarea posible y manteniendo esa unidad de acción dentro de fuerzas que somos diversas, pero que entendemos que es necesario articular propuestas y alternativas. Y de hecho, en ese sentido, estamos liderando el número de propuestas, más de 67 propuestas que hemos llevado a los últimos plenos en el año y pico que llevamos de mandato. Somos el partido que más propuestas, a pesar de tener solo 2 concejales y Sí. concejalas, el mayor número de propuestas que se han llevado al pleno han sido propuestas de Unidad Se Puede y además también pues, más de 160 peticiones de información y un papel activo en el traslado a la ciudadanía de lo que está sucediendo en el ayuntamiento porque nos parece muy importante. Y cabe la posibilidad de que pueda haber una reunificación, Unidas Se Puede, Drago Canarias, teniendo en cuenta que Drago parece que está ampliando su proyecto político, ¿no?, a otras islas. No sé hasta qué punto no se verían inmersos en una unión o cada uno por su lado y si en las siguientes elecciones aparece una nueva formación de izquierdas, pues a dividir más el voto. Bueno, era la propuesta que hicimos a los compañeros que se presentaron al final por separado en su momento, antes de presentar las candidaturas, cuando anunciaron su intención de presentarse en La Laguna. Digo, bueno, creemos que es una oportunidad, abrimos la puerta para intentar establecer un espacio de unidad, un espacio conjunto que se podía trabajar, igual que en otros lugares hubo un intento serio y además con unos ofrecimientos muy generosos
para intentar confluir en un mismo espacio y evitar que 60.000 votos de que los canarios y canarias, que precisamente son en buena parte los que se han manifestado y que se han movilizado en los últimos tiempos, pues evidentemente tuvieran una representación en el Parlamento. A mí me encantaría realmente que, además de las movilizaciones, pues en las sesiones de control del Parlamento de Canarias de esta semana hubiera voces, sea de donde vengan del partido, digamos, que defendieran con todas las de la ley y con toda, digamos, la altura moral necesaria, pues medidas como aplicar la tasa turística, como otras cuestiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo de Canarias. Me encantaría que eso pasara, pero por desgracia, bueno, no hubo, digamos, la mirada suficiente, seguramente por múltiples causas y por múltiples factores, no hubo la mirada suficiente para lograr aglutinar. Yo creo que es necesario, que es fundamental, imprescindible, que haya una única candidatura a la izquierda del Partido Socialista o a la izquierda de otras formaciones, digamos, de tendencia progresista que pueda haber en el Parlamento de Canarias y en los municipios, que tenga que haber ese otro espacio que al final genere acciones políticas, porque al final si no estás también presente en las instituciones, muchas veces esas propuestas pues se quedan en el dique seco. O sea, hay que tener los instrumentos y los mecanismos para poder defender, pelear y luchar para que las leyes, para que las propuestas se constituyan en medida que la gente pueda ver y que puedan ser tangibles para las personas. Por ejemplo, durante el pasado mandato, la vivienda, igual que en el mandato actual, era un problema fundamental. La Laguna fue el municipio que mayor dotación económica le dio a las políticas de vivienda. La Laguna fue un municipio donde en las medidas que impulsamos desde el área de bienestar social logramos captar vivienda que estaba vacía, 15 en alquiler y más de 30 en compra directa y rehabilitación, con una política clara y vinculada directamente con intentar atender la necesidad, sobre todo de la emergencia habitacional, donde además incrementamos un 250% todos los recursos alojativos de emergencia municipales. Claro que se puede, si se quiere y si tenemos además los instrumentos para ello. Lo que no vale es decir, bueno, pues vamos a, digamos, a mantener en una situación donde al final seamos una anécdota dentro de la política canaria. Yo creo que son necesarias las voces de izquierda y espero que las movilizaciones, como las que hemos visto en estos días, contribuyan también. Evidentemente hay mucha gente, muchas sensibilidades y personas que opinan que a lo mejor ni siquiera es necesario presentarse a las elecciones, pero yo desde luego sí defiendo que estas movilizaciones se constituyan en un bloque que permitan trascender a los partidos políticos y lograr que en el próximo tiempo político, pues las voces que también están en las calles estén con fuerza en las instituciones. Bueno, de manera muy resumida, porque ya tenemos que ir acabando, ¿qué se está haciendo mal en La Laguna? Muy brevemente. Bueno, en La Laguna tenemos ahora mismo un momento de parálisis, una parálisis en la gestión, una parálisis en las ideas. No vamos más allá de repetir, digamos, esas actividades. La Laguna es, desde luego, un municipio que tiene una dinamización a nivel lúdico extraordinaria, pero que no está activando las herramientas y mecanismos necesarios para atender pues, la situación como la de la vivienda. Nosotros desde el minuto uno hemos pedido que se apliquen acciones concretas vinculadas con la vivienda. Por ejemplo, en el mes de abril proponíamos ese incremento del 150% del IBI para las viviendas vacías de los grandes tenedores, una propuesta que, por cierto, una moción que nos echaron abajo, que votaron en contra y ahora anuncian a bombo y platillo que, bueno, que sí, que la van a aplicar y que la van a intentar implementar. Pero también La Laguna es un municipio que tiene que ejecutar los fondos. O sea, no, hoy mismo vamos a una comisión de Hacienda donde los laguneros y laguneras van a tener que poner de su bolsillo 2,8 millones de euros que eran fondos europeos que no se invirtieron en su momento, que no se ejecutaron en su momento, y ahora lo vamos a tener que ejecutar con fondos propios. Pero es que se han perdido 780.000 euros de ayudas externas del Gobierno de Canarias para poner en marcha el sistema de movilidad a través de alquiler de bicicletas. Se han perdido multitud de fondos, cerca de 4 millones de euros de fondos vinculados a la vivienda en el municipio de La Laguna, fondos que venían también, eran fondos europeos, pero gestionados por el Gobierno de Canarias, y al final esa parálisis evidentemente está teniendo unas consecuencias, por mucho que es verdad que la publicidad está funcionando magníficamente bien y eso genera, pues al final, esa capa de que es un municipio donde todo es felicidad, alegría y un equilibrio absoluto, cuando no es así. Por desgracia tenemos muchas cosas en las que avanzar y durante 4 años hubo un gobierno que desde luego no paró de trabajar para intentar hacer cosas innovadoras
cosa que lamentablemente ahora no vemos más allá de pues, medidas que realmente son incluso un retroceso, como por ejemplo trasladar algunas fiestas, algunas actividades festivas al interior de los espacios religiosos, que yo creo que eso no se había vivido ni siquiera en la etapa del franquismo, cosa que, bueno, dice muy poco en favor de esa mirada progresista que algunos dicen defender. ¿A qué se refieren esa parte? Por ejemplo, la presentación de los programas de festivos, por ejemplo, la fiesta de San Benito, la fiesta del Cristo, que se han trasladado al espacio religioso siempre, incluso en la etapa del franquismo, Mm. habían sido en los espacios, digamos, políticos, en los espacios sociales, el Teatro Leal o en lugares como el Salón de Plenos Laguneros, donde se Vale. celebraban esos pregones de inicio de la fiesta. Pues ahora, desde 2023, la nueva moda ha sido trasladarlo al espacio religioso, al espacio directamente, pues el entorno del espacio del Cristo de la Laguna o el interior del templo de la iglesia de San Benito, que está para lo que está. Mm. Pero evidentemente para los actos que son laicos, públicos y colectivos, de unas celebraciones que celebran todos los laguneros y laguneras, crean lo que crean, porque al final forma parte de la identidad colectiva de un pueblo y que cada uno la vive a su manera, que pues creemos que realmente es un retroceso. O sea, realmente Mm. nosotros de nuevo defendemos pues seguir avanzando, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia el laicismo, hacia una sociedad más avanzada, más diversa, más respetuosa, pues con lo que somos. Igual que defendimos en su momento la Mesa de las Migraciones como un espacio de trabajo de una realidad muy concreta y muy específica que se vivía en La Laguna, y mantuvimos activo ese espacio hasta mayo de 2023. La Mm. realidad es que La Laguna, por ejemplo, pues sí se está ocupando mucho de la fiesta, pero en materia migratoria, pues de momento poco, y menos mal que ahora esperamos que con la nueva comisión que se ha generado, pues se logren lograr algunos avances en esta materia. Bueno, y en 10 segundos, ¿qué se está haciendo bien en la laguna? Ya que se ha hecho el repaso de lo que se está haciendo mal. Bueno, yo creo que sobre todo continuar con los proyectos que logramos impulsar en el anterior mandato. Es verdad que han llegado premios, reconocimientos, por ejemplo, en materia de discapacidad, que vienen de ese trabajo de los últimos años, de mandatos anteriores, pero específicamente, que tal como se reconoce esos méritos, digamos, que se han tenido en cuenta en la Unión Europea para esos reconocimientos, pues evidentemente durante los últimos 4 años, y hay que decir que muchos de esos proyectos, por suerte, la mayoría se mantienen porque han sido avances, igual que se mantiene pues, la remunicipalización de las escuelas infantiles o los procesos de mejora de las actividades que se dan a los niños y niñas en los colegios públicos de La Laguna a través del mayor contrato de actividades extraescolares que hay en toda Canarias. Yo creo que esos elementos son positivos y espero que continúen y se sigan reforzando y ampliando, porque al final es lo que marcó el anterior mandato. Nosotros teníamos el cielo como límite y a veces intentamos incluso ir un poquito más allá. Bueno, pues nos quedamos con ese resumen y agradecemos a Rubén Ascanio, concejal de Unidad SEPO del Ayuntamiento de La Laguna, que nos haya relatado pues cómo están las cosas, y también enhorabuena por esa década, por esos 10 años de la formación política, y mucha suerte en los años venideros. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.